Mi relación con las películas de Misión Imposible siempre fue un tanto extraña. De hecho, cuando era niño, ni siquiera me consideraba un fan. Nací en la década de los 90, por lo que no puedo decir que crecí con la serie original para la televisión. Al mismo tiempo, era muy pequeño para que me interesara una película de espionaje para adultos. Irónicamente, mi primer contacto con esta saga fue con el videojuego de Misión Imposible para Nintendo 64, el cual era una adaptación de la película de Brian De Palma de 1996. Para los años 2000 veía fragmentos de Misión Imposible 2 cada vez que la pasaban por televisión, y en ese entonces me parecía una película aburridísima. La primera película de Misión Imposible que vi en el cine fue la tercera, la cual disfruté bastante y despertó mi curiosidad por las películas anteriores. Pero no fue hasta la cuarta entrega que finalmente ese interés evolucionó a un nivel en el que empecé a convertirme en un fan. Quedé impactado cuando vi Ghost Protocol en el cine, porque de verdad se sintió como una experiencia nueva. ¿De dónde sale esta energía tan electrizante que tiene la película? ¿De dónde vino este humor? ¿Qué es esta química tan genial que tienen estos personajes? El manejo del suspenso y la tensión es fenomenal. ¿Desde cuándo estas películas son aventuras tan emocionantes? ¿Acaso esto es lo que Misión Imposible debió haber sido desde un principio? Quiero ver más de esto, por favor. Por supuesto, esa fue mi mentalidad en ese entonces. Luego vinieron Rogue Nation, Fallout y Dead Reckoning parte 1, cada una siendo tan buena o incluso mejor que la anterior, dándome excelente entretenimiento escapista como pocas sagas saben hacer hoy día. Por lo que a estas alturas sí puedo decir que oficialmente Misión Imposible es una de mis franquicias favoritas en el cine, y todo empezó por esta película. Dejemos algo claro, Ghost Protocol no es la mejor película de la saga, y estoy al tanto de que no es perfecta, pero sí diría que este fue el capítulo donde finalmente la saga de Misión Imposible encontró su verdadera identidad. Si tuviera que hacer alguna comparación, es como lo que ocurrió con las películas de James Bond en sus primeros años. Doctor No fue la película que introdujo al personaje por todo lo alto, y From Russia With Love fue una excelente secuela que se convirtió en un clásico del buen cine de espionaje. Sin embargo, fue Goldfinger la película que lo cambió todo. Fue a partir de aquí que finalmente se estableció la fórmula que funcionaría para el resto de la saga de 007, llegando a convertirse en el monstruo de franquicia que es hoy día. En ese sentido, Ghost Protocol es para Misión Imposible lo que Goldfinger fue para James Bond, la película donde finalmente la saga adquirió el ritmo con el cual estaríamos bailando durante el resto de la franquicia, donde finalmente se descubrió la receta secreta para cocinar los mejores platos, donde finalmente se encontró el ADN para que la fórmula funcione. Obviamente son películas muy diferentes, no estoy diciendo que sean lo mismo. La razón por la que las comparo es para resaltar los grandes aportes que Ghost Protocol hizo para que la saga de Misión Imposible pudiera evolucionar hacia algo mejor. Ahora toca explorar cómo fue que lograron esto, cómo se llegó hasta este punto y qué significó para la posteridad. Queridos agentes, mi nombre es Mr. Andy Flick y aquí les traigo mi reseña de Misión Imposible Ghost Protocol, la película que salvó a la franquicia. Si vieron mis videos anteriores donde hablo de las primeras 3 películas de Misión Imposible, entenderán que si hay una palabra con la cual se podía describir la saga hasta este punto, era inconsistente. La primera película de Brian De Palma fue grandiosa y funcionó como su propio thriller de suspenso y espionaje clásico.
Sin embargo, las secuelas variaron mucho en calidad y tono, creando una seria inconsistencia y un turbulento desarrollo de una saga. A este punto era difícil definir qué rayos estaba supuesto a ser una película de Misión Imposible. La tercera parte, dirigida por J.J. Abrams, fue una gran mejora, pero no fue muy exitosa en taquilla y las críticas fueron como mucho aceptables. Sin embargo, hay que darle crédito por ser la cinta que sembró la semilla para mejores cambios que vendrían, las cuales empezaron a manifestarse en Ghost Protocol. Con la salida de la productora Paula Wagner de la industria del cine, la producción de estas películas fue asumida en su totalidad por Tom Cruise, asociándose con J.J. Abrams y Brian Burke, quienes decidieron redefinir el rumbo que la saga estaba tomando. A estas alturas ya se habrán dado cuenta de que cada película de Misión Imposible ha estado dirigida por diferentes directores: Brian De Palma, John Woo y J.J. Abrams. Esto fue algo que se había convertido en una tradición intencional, para que cada nueva entrega se sintiera fresca y que cada nuevo cineasta ofreciera su propia visión creativa que pueda impulsar la saga hacia el siguiente nivel. Para esta cuarta entrega decidieron encargarle la dirección a quien considero que fue lo mejor que pudo haberle pasado a estas películas: Brad Bird. Este sujeto es el responsable de traernos películas como El Gigante de Hierro, Los Increíbles, Ratatouille, Los Increíbles 2 y Tomorrowland. Naturalmente, lo primero que llama la atención de su filmografía es que es un director que se ha enfocado mayormente en el cine animado, por lo que Misión Imposible Ghost Protocol sería su primera película live action fuera de la animación. Esta fue una decisión sumamente arriesgada, pero al mismo tiempo sumamente interesante, por varias razones. Lo primero es que Brad Bird es considerado un gran defensor del cine animado, como un medio respetable. Rechaza la idea de que este tipo de películas sean tildadas como cine para niños o como si fueran entretenimiento de menor categoría. Bird es de la concepción de que el buen cine es buen cine y punto, independientemente del medio que se trate, sea animado o con actores en carne y hueso. En ese sentido, la animación no es más que otro medio alternativo para contar grandes historias. Dirigir una película de Misión Imposible representó un reto doble para él. Primero, porque implicaría salirse de su zona de confort para explorar nuevos horizontes, aportando su grano de arena a una franquicia con un legado importante para la cultura pop, como lo es Misión Imposible. La segunda razón por la que esto implicaba un reto significativo es que con esto Brad Bird podría demostrarse a sí mismo y al resto del mundo que puede ser un director competente tanto en el cine de animación como en el cine live action, demostrando que un buen cineasta puede contar buenas historias independientemente del medio, borrando ese estigma de estar separando a los cineastas que dirigen animación de aquellos que dirigen el mal llamado cine de verdad. Esto es fascinante porque tenemos ante nosotros a un director hambriento con ganas de probarse a sí mismo, siendo esta la clase de entusiasmo que se necesita para dirigir un proyecto tan ambicioso como este. Y como si esto fuera poco, resulta que desde hace tiempo Brad Bird ya había demostrado su interés por dirigir aventuras de espías, algo que es evidente si prestamos atención a su película Los Increíbles. Sí, técnicamente es una cinta sobre una familia de superhéroes, pero Los Increíbles está repleta de homenajes y guiños a las películas clásicas de James Bond, en especial a la era de Sean Connery y Roger Moore. Todo el concepto de un villano con una base secreta oculta en una isla, las localidades exóticas de los antagonistas, los vehículos y la tecnología sofisticada, las infiltraciones en una guarida secreta, la asistente Mirage, que es el equivalente a una femme fatale que le sirve al villano. Hasta la música de Michael Giacchino está directamente inspirada en la música de John Barry, siendo el tema de Los Increíbles una reinterpretación del tema de Her Majesty's Secret Service. Nada de esto fue por accidente, fue totalmente intencional. Se nota a leguas que Brad Bird estaba ansioso por dirigir una cinta de espías, y Misión Imposible Ghost Protocol sería su gran oportunidad. Estamos hablando de la tormenta perfecta, es como si todos los planetas se estaban alineando para que esto fuera una realidad.
Además de la dirección, tenemos a los guionistas. Para esta película, el guión estaba a cargo de los escritores Josh Applebaum y André Nemec, quienes, si bien en ese entonces no tenían mucha experiencia en el cine, sí habían colaborado por muchos años con J.J. Abrams en varios proyectos televisivos, por lo que también tenían su experiencia. Al reparto de actores también le fue inyectada sangre nueva. Se sumaron personalidades como Jeremy Renner, Paula Patton y también Simon Pegg, quien, si hizo su debut en la tercera película, ahora tendría un papel mucho más relevante. Ahora bien, todo el talento detrás de cámara ha sido prometedor. Pero ¿cuál fue el resultado? Este puede ser un punto que es fácilmente criticable, pero que igual entiendo que tiene su mérito. La premisa de esta película es tan simple que casi ronda lo cliché. Dejando de un lado los detalles, la amenaza a la que la IMF debe enfrentarse se puede resumir a un villano loco que quiere destruir el mundo con misiles nucleares y ya. Sí, las historias de Misión Imposible suelen contar con tramas más inteligentes y elaboradas, que pueden dar apertura a grandes giros, sorpresas y conflictos de intereses. Mientras que Ghost Protocol se reduce a una amenaza en la que el mundo debe ser salvado de un maníaco con motivaciones absurdas. Tras una misión fallida en la que el Kremlin es destruido, la inteligencia estadounidense termina siendo culpada por un ataque terrorista que no cometió. Es por esto que el presidente inició el llamado Protocolo Fantasma, lo que significa que toda la agencia de la IMF fue disuelta, dejando al equipo de Ethan Hunt a su suerte y sin ningún tipo de respaldo. Claro, este giro no es nuevo para esta saga. En la primera película tuvimos a un Ethan Hunt con el mundo en su contra, después de que lo incriminaran por el asesinato de todo su equipo y de supuestamente haber robado la lista NOC. En la tercera película vuelve a ocurrir algo similar, cuando Ethan tiene que rebelarse en contra de la agencia para conseguir la pata de conejo para el villano. Si bien es cierto que la premisa de Ghost Protocol no es innovadora, lo que la hace brillante es la ejecución. El encanto de Ghost Protocol no está en la complejidad de su trama, sino en los demás elementos que hacen que este capítulo sea una aventura tan frenética y entretenida. El primer elemento que hace que Ghost Protocol sea tan grandiosa es la constante desventaja y las situaciones de pura tensión en la que los personajes se ven constantemente, lo cual hacen que sus misiones sean realmente imposibles. Todo lo que podría salir mal en una misión les sale fatal, y cuando parece que las cosas no podrían ser peor, pues se complican cada vez más. Este tipo de películas se caracterizan por siempre mostrar a estos personajes a un paso adelante de sus adversarios, siempre con la mejor tecnología de punta, siempre con la mejor estrategia que logran ejecutar a la perfección, siempre mostrándose calculadores para anteponerse a cualquier situación. En cambio, Ghost Protocol rompe con ese molde. Todos los artefactos y herramientas tecnológicas de los agentes se rompen y se dañan constantemente. Si el equipo idea un plan, lo más probable es que ese plan siempre salga mal, lo que pone a los personajes en más aprietos y se ven obligados a improvisar. Y justo cuando creen tener control de la situación, siempre surge algo que lo complica todavía más. Todo el desarrollo de esta película es una secuencia creativa detrás de la otra, cada una más inventiva que la anterior. Lo que logra con esto es elevar la tensión y la sensación de urgencia con cada escena, pero al mismo tiempo hace que toda la película sea mucho más divertida. Sí, así es, una película de Misión Imposible también puede ser divertida. El humor fue un elemento sumamente importante que Brad Bird introdujo a la saga con esta película, y no fue hasta esta cuarta entrega que nos dimos cuenta de la falta que le hacía. Pero cuando hablo de humor, no me refiero necesariamente a escenas chistosas, que las hay. Hablo también de situaciones extremas en las que los personajes se ven, que son tan locas e increíbles que a veces no sabes si reír o rechinar tus dientes por la alta tensión de la escena. Y, por supuesto, nada de esto sería posible de no ser por el mayor acierto que tiene esta película, y eso es el mismo equipo de la IMF.
Para entender este punto, hace falta remontarnos a la serie de televisión de Misión Imposible, creada por Bruce Geller y lanzada al aire en septiembre de 1966. Un elemento sumamente interesante que introdujo esta serie es que aquí en cierta forma tenemos una mezcla de géneros. Por un lado son aventuras de espionaje, sí, pero también corresponden al género de atraco o robo. Este tipo de historias se caracterizan por tener a un grupo de personajes en el que cada uno cumple con una función específica. Somos testigos de la conformación de un equipo, seguimos toda la planificación y la estrategia del atraco que se llevará a cabo, y luego vemos cómo el equipo ejecuta ese plan. Generalmente los protagonistas de esta clase de género suelen ser ladrones, que buscan extraer algo o infiltrarse en alguna instalación para obtener algo a cambio. Misión Imposible fue una propuesta interesante, pues si bien eran historias sobre espías, también somos testigos de todo lo que conlleva la formación del equipo, la planificación y el suspenso que se desencadena en la ejecución de las misiones. Pero aquí lo más importante era el concepto de un equipo. A diferencia de historias como las de James Bond, donde básicamente tenemos a un solo hombre contra el resto del mundo, Misión Imposible destaca porque cada uno de los miembros del equipo son importantes. Cada uno brilla por su propia cuenta, cada uno tiene sus habilidades especiales que lo hacen un miembro valioso del equipo. La mente maestra, el experto en disfraces, el fortachón, el alivio cómico, la cara bonita, etc. Sí, a final del día eran estereotipos, no eran personajes con mucha profundidad, pero no dejaban de tener su carisma, y la dinámica entre los miembros del equipo era parte de lo que hacía que estos episodios fueran tan entretenidos. El gran pecado de las películas de Tom Cruise hasta este punto es que se enfocaban demasiado y casi de manera exclusiva en el personaje de Ethan Hunt, haciendo que el resto del equipo fueran casi irrelevantes y hasta olvidables. La única excepción aquí ha sido Luther, interpretado por Ving Rhames, que desde la primera película ha sido un despliegue de puro carisma, pero aún así no era suficiente. Este elemento ha sido la gran ausencia que impedían que las películas pudieran recrear la verdadera esencia de la serie original. Y esto es algo que por fortuna reconocen y que finalmente se corrige en Ghost Protocol. Por primera vez, el protagonismo en la misión no recae únicamente sobre Ethan Hunt, sino sobre todo el equipo de la IMF. Por supuesto, al final del día, Ethan Hunt es el que más se la luce, eso no va a cambiar, pero al menos en esta vuelta todos los personajes secundarios son interesantes y tienen una dinámica fenomenal. En primer lugar tenemos a Jane Carter, interpretada por la divina Paula Patton. Jane es interesante porque en cierta forma representa dos arquetipos distintos en un solo personaje, que son la seductora y la fortachona. Por un lado, la película no ignora el hecho de que es una mujer ridículamente atractiva, algo que usa a su favor para conseguir lo que quiere. Sin embargo, ella misma no se percibe de esa manera. De hecho, en la escena en la que tiene que seducir al filántropo millonario que interpreta Anil Kapoor, la vemos como una mujer insegura de sí misma, dudando de sus capacidades por momentos. Por otro lado, como ya había dicho, Jane Carter también representa el arquetipo de la fortachona. Es la mujer más ruda del equipo, la más fuerte, la que mejor combate cuerpo a cuerpo y la que tiene el temperamento más duro. Se ve emocionalmente afectada por la misión, porque tienen que detener a una asesina que resulta que acabó con un agente que ella amaba. Para Carter, en cierta forma, esto es personal, pero el equipo necesita que deje de lado su venganza y que sea profesional. Otro personaje que se suma al reparto es William Brandit, interpretado por Jeremy Renner. Este es el miembro del equipo más enigmático y complejo, haciendo que su llegada represente un conflicto incluso dentro del mismo equipo. Brandit se presenta a sí mismo como un analista, un sujeto ordinario cuyos aportes a la agencia se limitan al trabajo de escritorio. Sin embargo, la realidad es que Brandit guarda sus secretos, pues resulta que es un ex agente de campo que decidió optar por el trabajo de escritorio tras una supuesta misión fallida. Es un personaje que representa un conflicto interesantísimo, pues crea ese aire de incertidumbre en el que no sabemos qué podemos esperar de él, trayendo a colación un elemento importante en los buenos thrillers de espionaje, que es la paranoia de no poder confiar en nadie.
Brandon es también el más humano de los personajes, es el único que cuestiona todas las locuras que se le ocurren a los demás miembros del equipo. En cierta forma, él expresa lo que nosotros como audiencia estamos pensando. Es el que tiene las reacciones más naturales, duda de todo y de todos. Trata de ser la voz de la razón, usando la lógica para evaluar cada situación. Una delgada línea entre el realista y el pesimista. Pero en el fondo es un hombre que tiene miedo de que todo salga mal. Pero eso no impide que tome acción cuando la situación lo amerita. Ahora bien, de todos estos nuevos personajes, de lejos la mejor adición y sin duda mi personaje favorito es Benji, interpretado por Simon Pegg. Oficialmente, la primera aparición de Benji fue en Misión Imposible 3, pero en esa película era solo un analista, y de hecho, más que un papel, su aparición se podría calificar más como un cameo. Recuerdo que la primera vez que vi Misión Imposible 3 me sorprendió ver a Simon Pegg en una película más seria, pero fue muy decepcionante ver que básicamente su inclusión en la película fue desperdiciada. Simon Pegg es uno de los actores y comediantes más talentosos del cine inglés, protagonista de comedias brillantes como Shaun of the Dead, Hot Fuzz y End of the World. ¿Cómo es posible que tengas a un sujeto como Simon Pegg y no le saques provecho? Pues en Ghost Protocol fueron increíblemente sabios y tomaron la brillante decisión de tomar a este pequeño personaje de Benji y darle un papel más prominente. Resulta que Benji aprobó sus exámenes para convertirse en un agente de campo, por lo que ahora se convierte en un personaje recurrente que acompaña a Ethan en sus misiones. Representa al arquetipo del experto en tecnología, pero también es el principiante que no disimula su emoción de poder tener misiones de verdad. Adoro a este personaje, porque sí, de entrada es básicamente el alivio cómico, pero resulta ser mucho más que eso. En primer lugar, hace un excelente trabajo aportando humor a la cinta, algo que hasta este punto le hacía mucha falta. La llegada de este personaje nos hace ver que las aventuras de Misión Imposible también pueden ser bastante divertidas, sin que esto afecte necesariamente la seriedad de las películas. No es un humor torpe y vergonzoso, al contrario, es un humor bastante creativo e inteligente, creando un excelente balance entre la urgencia del peligro y lo absurdas que pueden ser las situaciones en las que se ven los personajes. Es un buen balance entre humor y seriedad, que es algo en lo que el director Brad Bird ya ha demostrado ser un maestro, con su película Los Increíbles. Pues a pesar de ser una cinta para toda la familia, no deja de ser una película brillante que sabe crear un balance entre el humor sano pero creativo con momentos de seriedad que aborda un drama bastante adulto. Porque esto no es una película para niños, es una película para adultos que da la casualidad que los niños también pueden ver, lo cual no es lo mismo. Tenemos una energía muy similar plasmada en Misión Imposible Ghost Protocol, donde Brad Bird toma un thriller de espionaje, un género que suele abordar conflictos bastante adultos, para también darnos una aventura emocionante y un buen espectáculo palomitero. Todo esto sin sacrificar la calidad de una buena película de acción con personajes interesantes. Así es como logras captar la esencia de la serie original, pero adaptándola a los estándares de un blockbuster moderno. Los cambios y mejoras que aportan Ghost Protocol no solo se evidencian en los personajes y en cuanto al espectáculo, también a nivel audiovisual. Fui un poco duro criticando la cinematografía de Misión Imposible 3, donde optaron por un estilo visual muy a lo Hombre en Llamas, un estilo que particularmente pienso que no le sienta bien a esta saga, además de que en muchas ocasiones la dirección es muy caótica y se dificultaba apreciar lo que ocurría. Ahora, en Ghost Protocol la fotografía corre a cargo de Robert Elswit, un cinematógrafo quien ya ha recibido Oscars por sus trabajos en There Will Be Blood y en Good Night and Good Luck. Solo con una referencia así ya sabemos que el sujeto se las trae. Elswit optó por un estilo visual que le sienta de forma preciosa a Ghost Protocol. Visualmente, esta película se ve increíble y no se podía comparar con ninguna otra cinta de acción que se estrenó ese año.
La fotografía proyecta una frescura y una pulcritud que es difícil de describir. Es simplemente preciosa. Una forma bastante apropiada para poder captar las asombrosas secuencias de acción que pueblan esta cinta. La acción en Ghost Protocol no solamente es más ambiciosa en cuanto a escala, sino también en cuanto a creatividad. Cualquier otra película de su género se limitaría a lo básico, un tiroteo, una persecución en auto, etc. Pero Ghost Protocol no. Esta película plantea escenarios que de por sí son interesantes, pero te los mezcla con otros elementos para hacerlo más emocionante e intenso, como imaginar una escena en la que Ethan Hunt tiene que perseguir a un terrorista por las calles de Dubái, pero también le metes una maldita tormenta de arena que azota a toda la ciudad. O imaginar un clímax en el que el héroe y el antagonista luchan por un maletín para desactivar unos misiles nucleares, pero resulta que la lucha toma lugar dentro de un estacionamiento inteligente en Mumbai, saltando de un vehículo a otro en un escenario que no se queda quieto. Pero la creatividad no se limita a los grandes momentos explosivos, también en las escenas de pura tensión, como la impresionante escena en la que Ethan tiene que escalar el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, una hazaña que el mismo actor Tom Cruise hizo de verdad. Una vez más, sin usar dobles de riesgo. Gran parte de lo que hace que estas escenas sean tan efectivas no es solamente el hecho de que Tom Cruise está haciendo todo esto de verdad, sino también la naturalidad con la que el personaje de Ethan Hunt reacciona a las situaciones que se le presentan. Se nota a leguas que aprendieron de los errores cometidos en Misión Imposible 2, donde Ethan era básicamente el espía perfecto e invencible que todo lo puede. Como consecuencia, el personaje estaba totalmente deshumanizado y era aburrido. En Ghost Protocol es todo lo opuesto. Vemos a Ethan en constante desventaja y reaccionando de forma abrumadora a los peligros a los que se enfrenta. Es un profesional veterano, sí, pero eso no quita que sea un ser humano que entre en pánico cuando le dicen que tiene que escalar el edificio más alto del mundo. En esta vuelta, el personaje carga con una sensación de urgencia que nos hace conectar más con él, haciendo que sus hazañas temerarias sean todavía más intensas y que tengan cierta verosimilitud. Esta tensión también se ve en secuencias de puro suspenso, como el momento en el que Ethan y Brandy tienen que reunirse con la asesina Sabine, haciéndose pasar por los terroristas que quieren los códigos nucleares. Mientras tanto, justo en el piso de arriba, la agente Carter tiene que hacerse pasar por la asesina para darle los mismos códigos a los terroristas de verdad. Es una de las escenas más creativas y tensas que haya visto en toda la saga, y es simplemente brillante. Se siente como ver uno de los mejores episodios de la serie original, donde teníamos a los protagonistas saliendo de apuros a base de pura astucia, engaño y creatividad. Momentos como este son la verdadera esencia de Misión Imposible, y Brad Bird lo entendió a la perfección. Esta misma esencia es algo que Michael Giacchino también supo captar, quien regresa para una vez más componer la música para esta película. Giacchino ya tenía experiencia trabajando con Brad Bird en Los Increíbles, donde se inspira mucho en John Barry para crear una música que le rinde homenaje a las películas de James Bond. Sin embargo, aquí Giacchino toma una inspiración similar, pero le da sus propios toques a la música para que no se parezca a la de James Bond, pues Misión Imposible es una saga distinta con su propia identidad. En cambio, la música se asemeja más a la composición original de Lalo Schifrin, el creador del tema de Misión Imposible para la serie de televisión, dándole un estilo mucho más clásico pero adaptado a un estándar mucho más moderno. Pero, más que eso, Giacchino hace un trabajo impresionante elevando la tensión en las escenas de mayor suspenso y de revelaciones, con una música que sabe transmitir la intriga de esos momentos. Asimismo, sabe crear temas que de tan solo escucharlo te dan ganas de salir corriendo a toda velocidad como Tom Cruise.
Y personalmente, mi tema favorito de toda la película, Launch is on Hendrix, un tema que de tan solo escucharlo ya te sientes como un espía en un tuxedo elegante. En general, una música que complementa perfectamente la sensación que debe transmitir una cinta como esta. Hay una frase muy divertida que se le atribuye a Thomas Alva Edison cuando le preguntaron cuántos intentos fallidos tuvo hasta que finalmente pudo crear la bombilla, a lo que él supuestamente respondió que no fracasó 1000 veces, sino que descubrió 1000 maneras de cómo no hacer la bombilla. Una cita bastante popular, jocosa y optimista, que celebra el éxito que encuentras después de múltiples intentos. Esta saga necesitó 3 intentos de películas para finalmente encontrar la fórmula perfecta para adaptar la serie de Misión Imposible a la gran pantalla, y creo que podemos decir que Ghost Protocol fue ese momento de eureka para la franquicia. He aquí el punto donde finalmente encontraron su fórmula, una película que sirvió como el trampolín que llevaría a Misión Imposible a convertirse en una de las franquicias de acción y espionaje más exitosas y respetables del cine, alcanzando un nivel de calidad y espectacularidad que ya poco tiene que envidiarle a franquicias titánicas como James Bond, y que algunos incluso ya consideran que lo ha superado. Fue a partir de aquí que la saga ha ido en escala, siguiendo con Rogue Nation, Fallout y Dead Reckoning, convirtiéndose lentamente en una de las pocas series de películas en las que cada nueva entrega es tan buena o incluso mejor que la anterior, lo cual es una total anomalía. En una industria donde las franquicias que se extienden demasiado suelen decaer en calidad, Misión Imposible no ha hecho más que subir y ponerse cada vez mejor. Por supuesto, reitero una vez más que Ghost Protocol no es perfecta. Tiene muchos problemas. El antagonista es básicamente un villano de caricatura, carente de personalidad y sin una motivación convincente. El guión está repleto de conveniencias que desafían la suspensión de la incredulidad. La misma trama está estructurada de forma extraña, pues el segmento más interesante es toda la porción de Dubai, que es el segundo acto de la película, haciendo que el tercer acto sea menos interesante, pues a este punto lo mejor de la película ya pasó. La misma cinta es en realidad un producto imperfecto al que tuvieron que hacerle varios ajustes de último minuto. En un podcast llamado Like the Fuse, donde entrevistaron al cinematógrafo Robert Elswit, se revelaron datos muy interesantes, como el hecho de que el borrador original del guión tenía muchos problemas. Entonces al proyecto se le sumó Christopher McQuarrie, futuro director de la saga, para reescribir varias partes del guión y mejorar varios detalles. Uno de esos cambios fue el final que originalmente iba a tener esta cinta, en el que Ethan Hunt se iba a retirar de la vida de agente de campo para dedicarse al trabajo de escritorio, pasando la antorcha a una generación más joven que continuaría la franquicia, lo cual en cierta forma explicaría la llegada de Jeremy Renner, quien supuestamente iba a ser la nueva cara de la saga en lo adelante. Esto supuestamente se debía al declive que estaba teniendo la saga durante las películas anteriores. Tampoco ayudaba el hecho de que para esas fechas la reputación de Tom Cruise como celebridad se estaba viendo severamente afectada. Entre el 2006 y el 2011 fue un periodo oscuro y muy controversial para el actor. Su divorcio con Katie Holmes y el hecho de que lo separaran de su hija, su postura extremista en contra de remedios antidepresivos y sobre todo la asociación de su imagen con la cienciología, un culto religioso de prácticas altamente cuestionables. Aparentemente por todo esto más el declive que estaba teniendo la saga hasta este punto fue que originalmente Tom Cruise y Brad Bird planearon Misión Imposible 4 como la salida del personaje de Ethan Hunt. Sin embargo, a McQuarrie todo esto le pareció una mala idea, por lo que decidió cambiar el final para que Ethan Hunt continuara siendo el protagonista y la cara de Misión Imposible. Otro de los cambios que se hizo fue con el destino del personaje de Julia, la esposa de Ethan,
Resulta que Julia fue la mujer que aparentemente asesinaron en la misión de Branded que salió mal, pero en el final original Julia de verdad se iba a quedar muerta, siendo este un destino fatal y mucho más oscuro para el personaje. McQuarrie también pensó que esto sería una mala idea, pues eso arruinaría la resolución que tuvo el personaje en Misión Imposible 3, donde el objetivo primario era salvar a Julia. Hubiera sido poco satisfactorio y anticlimático que después de tantos problemas para salvar a la chica en la película anterior, simplemente decidieran matarla fuera de cámara en la película siguiente. En cambio, en la versión final que tuvimos, se revela que su esposa Julia nunca murió, sino que la misión fallida de Branded fue en realidad una distracción, un plan para mantener a Julia oculta y a salvo de la peligrosa vida que llevaba Ethan. Un cambio que nos dio un final mucho más emotivo y catártico para la cinta. Según lo que explicó Robert Elswit, todos estos cambios se dieron gracias a Christopher McQuarrie, quien llegó como guionista de último minuto para básicamente salvar la película. Con una mente creativa como esta, no me sorprende que más adelante se convirtiera en el director y guionista que llevaría la batuta de Misión Imposible en lo adelante. Este sujeto de verdad entendía lo que la saga necesitaba. A pesar de todo eso, Ghost Protocol no deja de ser una cinta fantástica que puso a Misión Imposible en el rumbo correcto. La manera en la que le dan mayor protagonismo a los demás miembros del equipo y enriquece sus interacciones es maravillosa. La demanda por secuencias de acción más grandilocuentes y épicas es algo que se agradece, creando una nueva tendencia que se perfeccionaría en la quinta y sexta película. El juego con las escenas de pura tensión y suspenso es sublime. Todo el dinamismo y el frenetismo de la cinta es el ritmo ideal que la saga ha conservado. Adoro el detalle de los créditos introductorios, adelantando los segmentos que veremos en la película sin dar spoilers, como si estuviéramos viendo el inicio de un episodio de la serie de televisión. Con o sin intervención para darnos este producto, este cuarto capítulo era justo lo que la saga necesitaba. Cada vez que conozco a alguien que no ha visto las películas de Misión Imposible, siempre le recomiendo que empiece por la cuarta, porque fue a partir de aquí que la cosa de verdad se puso buena. Simplemente adoro esta maldita película. Misión Imposible Ghost Protocol, dirigida por Brad Bird y protagonizada por Tom Cruise, se gana mi sellazo de aprobación.